Manjar de Reyes. Pues muy buenos días y continuamos con la ronda de las entrevistas a los candidatos a la alcaldía aquí en la terraza del Camarote Romántico, de nuevo contando con la colaboración de diferentes representantes de la sociedad leonesa, y en esta ocasión tengo a mi lado al candidato de la UPL, al candidato del Partido Leonesista por antonomasia, a Eduardo López Endino. Muy buenos días. Buenos días a vosotros, muchas gracias. Y bueno, tú ya eres un veterano en esto de la política. Bueno, llevo unos cuantos años, sí. Pero sin duda un importante reto, ¿no?, el que encaras de caras al 26 de mayo. Efectivamente es un importante reto porque creemos que la encrucijada en la que se encuentra la ciudad de León es fundamental. Quiero decir que si seguimos con las políticas que hemos tenido en estos últimos 4 años, pues el hundimiento va a ser absoluto, ¿no? Y entonces yo lo afronto con mucha ilusión, es decir, con la misma ilusión con la que entré en política hace unos cuantos años, porque bueno, yo no vengo del ámbito político, nunca he vivido la política, mi ámbito es el del derecho, vivo de mi profesión, pero siempre me he sentido implicado con el leonesismo y con las ganas de trabajar por León, ¿no? Es decir, que yo del leonesismo vengo desde hace muchísimos años, de la época del Grupo Autonómico Leonés, es decir, que prácticamente desde el blanco y negro, ¿no? Lleváis 2 mandatos que la UPL, bueno, ha estado en la oposición. Bien es cierto que es difícil hacer una oposición con tan poca representación, pero en líneas generales, y por intentar sintetizar un poco cómo valoras el paso, sobre todo estos últimos 4 años de la UPL por el Ayuntamiento de León, y cuál es la visión que tienes de esta ciudad. Bueno, pues yo creo que han sido estos 4 años, en cuanto a la actividad en el Ayuntamiento, ha sido dinámico. Quiero decir que hemos tenido una dinámica bastante importante de movimiento en cuanto a propuestas, mociones presentadas, preguntas. Solamente doy un pequeño dato, es decir, y lo repito muchas veces porque ese es el dato cierto. Hemos mandado en estos 4 años desde el Ayuntamiento cerca de 400 notas de prensa denunciando situaciones y indicando cosas que se deberían de hacer o cosas que están mal hechas, ¿no? Esto se ha plasmado también en los plenos, en intervenciones absolutamente en todos los plenos, y esto solo con un solo concejal, ¿no? Quiero decir que yo creo que la labor de UPL en el Ayuntamiento ha sido importante y los ciudadanos tienen que ver que el único partido que realmente no depende de Valladolid, ni depende de Madrid, ni de las consignas que les puedan dar a nivel de partido, bueno, pues somos UPL, ¿no? León, ¿cómo lo ves, el municipio? Pues realmente mal. Es decir, yo desde luego cuando termino estos 4 años y pienso en el balance de estos 4 años, digo, estamos peor que cuando empezamos la legislatura, bastante peor. Es decir, el dato significativo es la bajada de la población. Es decir, yo creo que cuando una ciudad decrece es porque no tiene un relevo generacional en el trabajo y porque los jóvenes tienen que emigrar para buscarse el sustento. Eso para mí es terrible. Para mí es terrible comprobar como un joven que termine una carrera o que tenga una iniciativa tenga que decir, me voy a Madrid, me voy a... Yo, de mis amigos que tienen hijos, pues en edad ya de trabajar, bueno, raro es el que tiene su hijo en León. Yo personalmente tengo mis 2 hijos fuera de León. Quiero decir que para mí es muy triste el que incluso la Universidad de León, que con un esfuerzo está formando leoneses para el trabajo, resulta que después al final no puedan encontrar el trabajo en León y se tengan que marchar a otro sitio a trabajar, ¿no? Esto es un empobrecimiento absoluto y yo creo que hay que salir con otro tipo de políticas, porque si seguimos con lo que nos ofrecen PP, PSOE y Ciudadanos, que ha cogobernado con el PP, no debemos de olvidarlo, bueno, pues la situación será cada vez peor. Un poco, el UPL quiere dotar a León de este cambio. ¿Con qué programa electoral? Aunque vamos a intentar definirlo en líneas muy generales, porque luego ya las personas que nos acompañan hoy intentarán, bueno, que lo desgranes un poco más. Bueno, pues somos un partido leonesista y nuestro único norte es León, los leoneses y el terminar con esta situación, porque somos conscientes que la principal preocupación de los ciudadanos de la ciudad de León es el desempleo y el futuro para los jóvenes. Aparte de otras cuestiones ya más domésticas, por así decirlo, como pueden ser la limpieza, como puede ser la iluminación, como puede ser la accesibilidad, como puede ser la seguridad. Es decir, estas son también las reivindicaciones del ciudadano de a pie. Pero yo creo que hay que revertir esta situación precisamente con políticas diferentes a las que se han ido realizando. Si me permites desgranar un poco en cuanto a estas políticas que debemos realizar, 2 son los ejes fundamentales que llevamos en el programa. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es crear
el suelo industrial necesario para que puedan venir empresas. Este suelo es el polígono industrial de Torneros, que ahora, curiosamente, reivindica el Partido Popular con Antonio Silván, que hay que tener cara dura para hacerlo, cuando después de 16 años de consejero de Fomento, torpedeó absolutamente el polígono de Torneros. Ahora tampoco le veo reivindicar mucho a José Antonio Díez, precisamente con el polígono de Torneros, claro, ahora gobierna otro partido, ¿no?, en el gobierno de la nación. Bueno, pues Torneros es fundamental las infraestructuras para el polígono de Villadangos, para que puedan implantarse empresas como el ramal ferroviario. Es fundamental ampliar el parque tecnológico, que se está quedando sin suelo necesario para la implantación de nuevas empresas. Bien, y una vez tengamos este tejido industrial, este suelo industrial necesario para la implantación de empresas, lo que hay que hacer es salir a buscar las empresas. Lo que no podemos andar es buscando que vengan aquí a León porque somos los más bonitos, ¿no? Esto lo ofrecen otras ciudades. Lo que hay que hacer es salir a buscar empresas. Lo que hay que hacer es ofrecerse. Lo que hay que hacer es decir, León tiene que venderse al exterior. Si me permites, y quiero hacer un inciso de algo que sucedió en esta legislatura y que hay mucha gente que probablemente no conoce. Cuando desde Unión del Pueblo Leonés yo planteé una moción, digo yo porque soy el único concejal, planteé una moción para que León fuese candidata a la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, pues yo lo estaba planteando con el objetivo de que lo aprobasen todos los grupos políticos, y así fue, lo aprobaron por unanimidad. Cuando yo pregunté al siguiente pleno que qué era lo que se había hecho para postular León como Agencia Europea del Medicamento, no olvidemos que el Partido Popular, con el señor Rajoy, postulaba a Barcelona, quiero decir que fue lo que ofreció como gobierno. Bueno, pues la respuesta que me dieron fue desoladora. Me dijeron, ya hemos mandado una carta certificada al gobierno. Yo le dije, oye, vamos a ver, para una cuestión tan importante como es 600 puestos de trabajo de alto nivel adquisitivo, 4.000 visitas al año, para una ciudad que tiene la infraestructura para ello. Estamos en el Portillo, que cabían perfectamente esos 600 funcionarios, estamos hablando de que tenemos un aeropuerto de primer nivel, estamos hablando de que tenemos el AVE con una conexión a menos de 2 horas ya prácticamente con Madrid. Es decir, era una ciudad ideal para poder tener esta Agencia Europea de Medicamentos. Le digo, y solamente me decís que habéis mandado una carta. Digo, vamos a ver, hay que hacer un dossier, hay que ir a Madrid, hay que ir a Bruselas y hay que ofrecer León. Eso no lo hicieron. Claro, evidentemente eso quedó en nada, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo del cambio de políticas que nosotros queremos. Y después hay que apoyar también es muy importante, apoyar al pequeño comercio, apoyar a los leoneses que quieran emprender un negocio. Nosotros ofrecemos y decimos que crearemos una oficina municipal en la cual cualquier emprendedor que quiera iniciar un negocio, desde el ayuntamiento se le hagan todos los trámites municipales, autonómicos, estatales, que todos esos trámites los pueda hacer en una ventanilla única, que no tenga que peregrinar por 5 sitios, por la Seguridad Social, por la Hacienda, por no sé qué, por la Delegación de Trabajo, es decir, que tenga que peregrinar por 50 sitios para ver si monta una empresa y al final después se le olvida que he tenido que pedir no sé qué. Es decir, eso es facilitar al pequeño empresario el que pueda iniciar su negocio. Después de que apoyar, digo, al pequeño negocio, a mí me es muy triste, realmente muy triste, cada vez que paso, porque paseo mucho por la ciudad y veo local cerrado, se cierra, nos vamos. Yo creo que es muy triste eso para una ciudad, es empobrecer la ciudad y hay que apoyarlo desde el ayuntamiento. Hay que hacerlo ¿cómo? Pues con políticas fiscales que incentiven en la creación de empresas y que no agobien al pobre hombre que quiere montar o a la pobre mujer que quiere montar un nuevo negocio. Bueno, yo creo que en este aspecto lo abordaremos más adelante, además de la mano de los empresarios, que me imagino que se han mostrado gratos por la iniciativa de montar esa oficina única. Pero en esta ocasión vamos a darle un poco la vuelta al formato y vamos a dar paso primeramente a los sindicatos, que además algunas veces sí que se han quedado con preguntas en el tintero. Que bueno, empezamos con Josepe Vega, el responsable de Comisiones Obreras en la provincia de León. Hola Eduardo, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ver, yo creo que la UPL a veces ha tenido un importante déficit político, ¿no? Bueno, un partido que prácticamente lo único que decía es que era el partido de León, defendía a León, pero que no era ni de izquierdas ni de derechas y que a veces adolecía de, pues eso, de una falta de proyecto político, de proyecto social, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención de esta campaña es que parece que habéis dado un giro, ¿no? Que estáis hablando de que tenéis un proyecto social, ¿no?
O sea, que no os quedáis solamente en esa posición un poco reivindicativa, esa posición que por otro lado yo creo que es útil, ¿no? Me parece interesante. Es decir, es verdad, y yo creo que ha salido en estas charlas, en estas entrevistas que hemos mantenido, que el ayuntamiento, las instituciones también tienen que ser, de alguna manera, espolones, ¿no?, de la reivindicación de lo que es León, ¿no? Y de esa manera hacernos valer, hacernos ver, ¿no?, tener ese valor diferencial, ¿no? De hecho, yo recuerdo que hace unos días escuchaba una entrevista, bueno, era una tertulia en televisión, donde estaba un exdirector del Diario de León, Fernando Ayer, que contaba una anécdota. Decía que un político del PP le había comentado en una ocasión que si no existiera la UPL habría que inventarla, porque gracias a la existencia de la UPL él podía pedir y se lo daban. Lo que pedía se lo daban, si no existiera la UPL no se lo daban, ¿no? Es decir, que es verdad que es necesario esa posición reivindicativa, pero claro, no te puedes quedar solo en eso, porque tienes que tener programa, tienes que tener proyecto social, tienes que efectivamente llegar a un momento en que tienes que optar por una cosa o por otra. Y en ese sentido, yo me gustaría que nos concretaras cuál es ese proyecto social y cómo se va a plasmar en lo práctico, porque claro, vosotros ahora mismo las encuestas casi os están confiriendo el papel de llave de gobierno en este ayuntamiento, ¿no? Y claro, no es lo mismo que vosotros lleguéis y ese proyecto social sea un proyecto social que apoye, por ejemplo, el proyecto mayoritario del PSOE, o que apoye el proyecto mayoritario del PP. Yo creo que eso también lo tenéis que explicar. Es decir, mi proyecto es un proyecto social que va a apoyar, por ejemplo, el proyecto de izquierdas o va a apoyar un proyecto de derechas. Me gustaría que nos contaras eso. Bueno, vamos a ver. Es verdad y es cierto lo que dices en cuanto a que hubo una época en que Unión del Pueblo Leonés parece que solamente vendía leonesismo, ¿no? Quiero decir que tenemos que también vivir de nuestros errores y efectivamente Unión del Pueblo Leonés ha cometido muchos errores en el pasado. De ahí pues la bajada de votos que hemos ido teniendo sucesivamente en las elecciones, pero yo creo que en la actual dirección de partido, desde que yo cogí la Secretaría General y todos estos años, bueno, lo que hemos querido dar es contenido a este partido, un contenido de partido útil para los leoneses. Y en esa utilidad precisamente está todas las propuestas que llevamos en nuestro programa. Yo instaría a los leoneses a que vean este programa que tenemos colgado, el completo, porque el que repartimos en la calle es uno muy reducido. Pero el programa completo que llevamos, que tenemos colgado en nuestra página web, para que vean que es un programa que abarca todas las cuestiones fundamentales de la ciudad de León y de las que afectan a las personas, ¿no? Y efectivamente un programa social, un programa con iniciativas de índole social. Nosotros en este caso, yo lo he dicho y lo he mantenido, que no pactaremos con ningún partido porque con el voto de UPL no se juega. Y lo que hemos dicho que no pactaremos con ningún partido salvo la alcaldía para Unión del Pueblo Leonés. Es decir, porque esa es la realidad, que cada vez que Unión del Pueblo Leonés ha pactado con alguno de los partidos, yo no quiero criticar lo que han hecho otros dirigentes del partido, en su momento cada coyuntura era diferente, ¿no? Pero yo creo que cada vez que hemos pactado nos ha perjudicado, sinceramente. Entonces, nuestra postura es esta, y solamente en el supuesto de una ingobernabilidad absoluta, porque también somos serios en cuanto a nuestros planteamientos, solamente en el supuesto de una absoluta ingobernabilidad del ayuntamiento, pues apoyaríamos a la lista más votada para que pueda gobernar, pero no a cambio de nada, sino a cambio de nuestro programa. Es decir, que lo fundamental para nosotros, lo que decía un político que a mí siempre me gustó, que era Julián Guita, ¿no? Decía, programa, programa, programa. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que haya un programa serio en el cual se cumpla y podamos, como digo, revertir la situación de este municipio. Con independencia... Solo por concretar la pregunta, ¿pero vuestro programa es un programa conservador o más bien progresista? Yo creo que nuestro programa es, y cualquiera que lo lea, yo creo que es bastante progresista. Claro, la etiqueta conservador progresista, la verdad es que depende de quién lo mire, ¿no? Pero, porque yo estoy seguro que si lo ven de Izquierda Unida o de Podemos, igual dicen que es un programa de derechas, y sin embargo si lo ven los de Vox dicen que es un programa de izquierdas. Bueno, quiero decir que esto también depende un poquitín de quién lo mire, pero yo desde luego objetivamente pienso que es un programa progresista. Bueno, pues damos paso ahora a Enrique Reguero. Bueno, buenos días, Eduardo. Pues un poco en esa línea, viendo todos los parámetros económicos que nos sitúan a la cola, ya no de la comunidad, sino del país, yo entiendo que un partido leonesista dentro de esta comunidad es esencial para reivindicar y exigir proyectos y futuro para la provincia de León, ¿no? Yo he hecho en falta
que esa voz, quizás no sé si es por el carácter nuestro, pero esa voz de cualquier dirigente político de otros partidos políticos, no alcen la voz a favor de, y sin ningún tipo de complejo, para defender el León, ¿no? Yo entiendo que las encuestas os van a dar una subida, y deseo y espero que en esa subida la reivindicación de León, por el futuro de León, esté en vuestra agenda, ¿no? En cuestiones sobre servicios sociales, concretamente de riesgo de personas en riesgo de exclusión, donde se echan falta, hay mucha gente que podía, que es leonesista, de izquierdas, pero no ven en la UPL o no han visto su partido por no defender esas cuestiones. ¿Qué medidas más importantes vais a llevar de cara al futuro en el ayuntamiento para todos estos colectivos en riesgo de exclusión, la igualdad entre hombres y mujeres, el LGTBI, un colectivo que ahora mismo se ha vuelto a cuestionar? Bueno, pues un poco ese análisis, ¿no? Sí. A lo que decías al principio, yo creo que efectivamente es muy importante que exista UPL, no porque sea yo el candidato a UPL, sino porque yo creo que actualmente lo que se demuestra en la política nacional es que aquellos que tienen un partido regionalista están en el mapa. Es decir, y no quiero hablar de los partidos vascos y catalanes, entre otras razones porque son independentistas y nosotros no lo somos, que quede muy claro, somos profundamente constitucionalistas, sino vemos la imagen de Cantabria, veamos la imagen de los canarios, es decir, dentro del marco constitucional están reivindicando lo suyo y están consiguiendo cosas precisamente porque son llave en el Parlamento Nacional, ¿no? Y desde luego que gobiernan en sus comunidades autónomas, y eso es lo que tienen que ver los leoneses, y también tienen que ver la necesidad de votar a UPL no solamente a las Cortes por un ánimo reivindicativo precisamente a las Cortes, sino también que si somos fuertes en el Ayuntamiento de León, se tentarán el resto de partidos también en cuanto a las políticas municipales, provinciales y también autonómicas, y será un aldabonazo también a esos partidos que desde Valladolid parece que nos ven como una cosa rara. Yo creo que es importante, como digo, que el voto, no solamente vaya el voto de la Junta, sino también es importante la representación que podamos tener en el Ayuntamiento precisamente por esto. Y en cuanto a lo que me dices de medidas sociales, bueno, pues en el programa electoral, ya digo, llevamos medidas muy importantes en cuanto a las ayudas sociales, porque creemos que hay mucha gente en peligro de exclusión, hay mucha gente que lo está pasando mal para llegar a fin de mes, y yo creo que hay que ampliar las partidas presupuestarias que actualmente existen desde el punto de vista social. A mí me repele terriblemente el ver cómo el Partido Popular ha terminado la legislatura diciendo y llevando como gran bandera el que ha decrecido el déficit municipal. Bueno, lo único que demuestran, a poco que se analice, es una absoluta inmovilidad en su actuación. Es decir, no han hecho absolutamente nada. Y yo lo que me repele es que haya una persona en riesgo de exclusión y no haya una partida presupuestaria del ayuntamiento para ayudar a esa persona, y resulta que estén diciendo de que han quitado deuda. Vamos a ver, hay una deuda del ayuntamiento que está pactada en unos planes de pagos. Si tienes unos planes de pagos a unos años vista y tú eres una entidad pública, tú lo que tienes que hacer es gestionar ese presupuesto que tienes y no acabar el año diciendo de que como no he ejecutado el programa electoral, como no he hecho nada y me sobra dinero, voy a dedicarlo a pagar deuda. Eso es lo que han hecho. Es decir, nosotros, por ejemplo, llevamos en nuestro programa la construcción de viviendas sociales para alquiler y venta, cosa que yo creo que no sé si algún otro partido lo lleva, pero desde luego creemos que es importante que todas aquellas personas que no pueden acceder a la vivienda, sobre todo los jóvenes, precisamente cuando terminan, cuando se encuentran también en un momento en el que sus recursos son escasos, cuando se encuentran con contratos precarios, con contratos de escasa cuantía y que no pueden acceder a la vivienda, tengan una posibilidad de acceder a la misma precisamente con unas viviendas sociales que construya el ayuntamiento. Yo recuerdo, lo digo porque conozco mucho en la zona del País Vasco, recuerdo cuando estaba de alcalde en San Sebastián, o Don Elorza, le conoceréis. Bueno, pues Don Elorza hizo un barrio completo de viviendas sociales, ¿no? Y además muy cerca del centro, una cosa muy curiosa, ¿no? Quiero decir que yo ese es un ejemplo que pongo muchas veces de lo que debe ser la ayuda y lo que puede hacer un ayuntamiento precisamente por las personas. Por ello que nosotros llevamos en nuestro programa, yo por eso digo que, insisto, que la gente vea nuestro programa, que vea cuáles son nuestras propuestas, porque
el ayuntamiento no es una empresa. Y entonces lo que tiene que hacer es no tener déficit, no es bueno tener déficit, pero tampoco tener superávit. Y lo que ha hecho el ayuntamiento es tener un superávit que ha tenido obligatoriamente, porque lo dice la ley, obligatoriamente dedicarlo a reducir deuda. No, ejecuta presupuesto. Claro, si no ejecutas presupuesto, al final resulta que tienes un superávit, pero lo único que demuestras es que eres totalmente inoperante. Bueno, los que sí son empresas, sin duda, son los representantes, tanto de la FELE como del CEL, que también contamos hoy con ellos aquí. Y de la FELE contamos con José Manuel García. Bueno, me gustaría que fuera el que trasladara o que preguntara por las cuestiones en torno a la empresa. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver, principalmente me gustaría saber la opinión desde UPL, el impulso que hemos dado desde el mundo empresarial en León, desde la Federación, al eje atlántico. Creemos que es algo básico para el desarrollo no de nuestra ciudad y nuestra provincia y del todo el norte o noreste de España, y queremos saber eso, si podríamos contar en un futuro con el apoyo, si tenéis alguna proposición para apoyarnos. Muchas gracias. Pues me alegro que me hagas esta pregunta, porque nosotros desde UPL hemos apostado por el eje atlántico desde el primer día que tuvimos conocimiento de estas iniciativas de la Comunidad Europea. Nosotros nos hemos volcado porque el eje atlántico entendemos que es fundamental para la vertebración en el noroeste de España, y León, afortunadamente, es algo que no nos pueden llevar desde Madrid ni desde Valladolid, y es que somos el centro neurálgico del noroeste por mucho que se empeñen. Yo lo que siento es que las políticas de la Junta hasta la fecha precisamente van a torpedear precisamente ese eje atlántico, porque apuestan por el eje Valladolid-Burgos. Claro, yo creo que es un auténtico dislate por parte de la Junta que no se apueste precisamente por una zona que necesita de un impulso empresarial y un impulso de la Comunidad Europea, como es la provincia de León, y León en concreto. Por eso que ya digo, por nosotros, sin fisuras, absolutamente el apoyo total al eje atlántico. Jorge Vargas, representante del CEL. Hola, buenos días. Me gustaría hablar de turismo. Me gustaría plantearte, es verdad que hemos experimentado, yo entiendo, un notable crecimiento en cuanto a promoción turística, tanto a nivel cultural, idiomático, congresual y gastronómico, pero me gustaría saber qué es lo que defiende la Unión del Pueblo Leonés en cuanto a turismo general en León. Es una pata muy importante de nuestra economía. Evidentemente el turismo es otra industria más, y por tanto yo creo que además es importante, pero para ello yo creo que hay dos puntos fundamentales que tenemos que abordar. Uno de ellos es el que nuestro patrimonio esté conservado, el poder vender nuestro patrimonio, es decir, nuestro patrimonio en cuanto a nuestro legado romano, en cuanto a nuestro legado judío, en cuanto a nuestro legado medieval. Nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones, por poner un ejemplo, cómo se encuentran las cercas, es decir, totalmente abandonadas, sucias, con grafitis. Es decir, eso no es vender León. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es vender León. Pero también tenemos que tener otra vertiente que es muy importante, que es la de vender León en el exterior. Es decir, nosotros tenemos que volcarnos en vender León. Llevamos en nuestro programa también precisamente iniciativas en este sentido de promoción de nuestra Semana Santa, que es otro punto muy importante, independientemente de lo que piense desde el punto de vista religioso alguien. Desde luego es una incidencia económica importantísima, y vender León como punto de partida también para nuestra provincia, porque eso también es muy importante. Y hay algo que tenemos que es también importantísimo, que es el aeropuerto. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que hay un problema con el consorcio del aeropuerto. Yo no estoy de acuerdo con las políticas que se hacen desde el consorcio del aeropuerto. Está bien que tengamos un vuelo a Barcelona, pero bueno, un vuelo a Barcelona que encima además no es operativo. Es decir, cuando lo razonable sería que saliese a las 8 de la mañana y volviese a las 8 de la tarde para que los leoneses puedan hacer una gestión y puedan volver. No tiene sentido que salga a otras horas diferentes, por poner un ejemplo, pero tampoco tiene sentido que se gaste el consorcio del aeropuerto en dinero, muchísimo dinero, en vuelos para el verano. A mí, desde luego, para León no le da nada el que un leonés vaya 8 días a la playa de Benidorm, que es que eso no sirve para nada. ¿Qué hay que ofrecer? Hay que ofrecerse a los turoperadores, hay que salir a las ferias, hay que ofrecer a esos turoperadores extranjeros, ingleses, alemanes, franceses, para decirles, señores, tenemos aquí un patrimonio inmenso, vamos a explotarlo, vengan ustedes, vamos a montar unos viajes, 8 días, poner un ejemplo, en la provincia de León,
les vamos a llevar, van a venir ustedes 150 ingleses, alemanes, franceses, van a venir a León, van a ir a las Médulas, van a ir a Ponferrada, van a ir a los Picos de Europa, van a ir a Astorga, van a ir a La Bañeza, van a estar recorriendo, y después van a estar 3 días en León viendo León. Eso es vender León, y eso sí atrae un turismo importante, pero hay que salir a buscar ese turismo, es decir, el promocionar, el que los leoneses salgan no tiene sentido. San Marcos. Pues San Marcos también lo hemos reivindicado, de los primeros que salimos precisamente reivindicando la segunda fase de San Marcos fuimos nosotros. A mí me parece una auténtica vergüenza lo que ha pasado con lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, porque el Partido Popular se decidió cerrar el parador de San Marcos. Bueno, que ya es criticable, muy criticable, que cuando se cierra fue justo en plenas Navidades, cuando era el momento álgido de utilización del parador de San Marcos, y que las obras no empezasen hasta el mes de abril. Es decir, es de locura. Cualquier empresa hubiese cerrado el día antes de empezar las obras, ¿no? Bueno, eso da una idea de que no tienen un espíritu empresarial, ¿no? Pero claro, la segunda fase de San Marcos entendemos que es fundamental para conservar nuestro parador como el único centro de 5 estrellas que tenemos en la ciudad de León, y que además es muy importante que tengan las plazas hoteleras necesarias para que León pueda venderse al exterior. Si resulta que tenemos un palacio de exposiciones ahora maravilloso, que seguimos abogando también por el Palacio de Congresos, que es preciso y fundamental para la ciudad de León, tenemos que tener también unas instalaciones hoteleras acorde a lo que ofrecemos para exposiciones. Luego, por tanto, la segunda fase es fundamental. Y lo que a mí me entristeció es ver los presupuestos que después no se aprobaron, los presupuestos del Estado del Partido Socialista, que no había ninguna partida para la segunda fase del parador de San Marcos. Lo hemos denunciado en varias ocasiones y seguiremos reivindicando esa segunda fase del parador de San Marcos. Ya que has hablado de ello y bueno, ha salido también en otros encuentros, Palacio de Exposiciones, ¿qué planes tendría la UPL? ¿Cesión también a la actividad, la gestión, la cederían? Municipal. No, nosotros creemos que la gestión municipal del Palacio de Exposiciones debe continuar siendo municipal, y debe ser una gestión ágil, ofreciendo León y los atractivos que tiene León a nivel congresual. Pero claro, necesitamos también el Palacio de Congresos. Es muy importante que inmediatamente tanto Ayuntamiento, que es el que tiene que instar esa construcción, porque es el principal beneficiado de la ciudad de León, la Junta, que tiene que implicarse con las partidas presupuestarias, y el Estado, que también tiene que implicarse con las partidas presupuestarias, porque son las 3 patas de este eje, tienen que implicarse para que el Palacio de Congresos llegue al final también sea una realidad en la ciudad de León, y tengamos Palacio de Congresos, Palacio de Exposiciones, y podamos tener una oferta estable de congresos, de exposiciones, que atraigan a la ciudad de León, porque eso, lo que hablábamos antes, el turismo es muy importante para la ciudad. Pero bueno, jugando con lo que ya tenemos, que es en este caso el Palacio de Exposiciones, ¿se cedería, por ejemplo, para la realización de actividades, ya que son mínimas las que se están realizando en esa infraestructura? Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar desde el Ayuntamiento la utilización del Palacio de Exposiciones. Yo no entiendo si lo que me dices es cederlo a una empresa privada para que lo gestione. Yo no creo que sea necesario. No para lo gestione, para la celebración de eventos que repercutan también en la ciudad, evidentemente. Bueno, toda la colaboración que puede ofrecer una empresa privada para la celebración de un evento, por nosotros nos parece perfecto. El tema es que haya actividad en el Palacio de Exposiciones y que no sea una inmensa tumba, ¿no? Y por terminar también este bloque, no tenemos representados hoy ni a hosteleros ni a comerciantes, pero ¿qué planteamiento, si puede ser muy breve también, tiene la UPL con estos dos sectores de apoyo, dado que son un motor fundamental económico para este municipio? Efectivamente, son un motor importante, y nosotros en nuestro programa llevamos una rebaja de las tasas, de los impuestos a los hosteleros y a todo el comercio en general. Ayer, precisamente hablando con un hostelero, me decía, dice, si es que yo estoy pagando por tener las sillas aquí afuera y resulta que tengo que pagar también por el toldo. Dice, pero si es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues quizá haya que modificar las ordenanzas municipales para favorecer precisamente a la hostelería. Yo, desde luego, creo que es uno de los pilares fundamentales también de la ciudad de León, de la actividad económica de la ciudad de León, y por tanto lo que hay que hacer es favorecer pues el mantenimiento de estos puestos de trabajo, que son muchos los puestos de trabajo que hay en la hostelería. Bueno, vamos a continuar ahora, en este caso, con unos aspectos más sociales, y lo vamos a hacer de la mano de Agustín Fernández, que va a abordar un poco el sector de la discapacidad, el tercer sector,
Cuya colaboración debe ser clave con el Ayuntamiento de León. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Yo de entrada ya encantado porque en el speech inicial, en el discurso inicial que has tenido ya has nombrado la accesibilidad, o sea que ya de entrada lo tienes en mente. Y bueno, pues decir que para nosotros, vuelvo a repetir como he dicho en otras entrevistas, para nosotros la accesibilidad significa igualdad y a más accesibilidad, más igualdad. Y no sé si vosotros tenéis también dejarla o ampliar la oficina del discapacitado o el defensor del discapacitado como eje clave para defendernos y que funcione bien, porque me consta que en este tiempo atrás, por mi experiencia propia, no ha funcionado como debería haber funcionado. Y prácticamente es eso, que nos cuentes un poco qué tienes para nosotros. Y como le he ofrecido a otros candidatos, si te vendrías conmigo a dar un paseíto en silla de ruedas por León. Bueno, pues mira, a lo primero que me has preguntado, desde luego que nosotros llevamos la accesibilidad como uno de los ejes también fundamentales de lo que es una ciudad amigable. Es decir, yo lo que quiero es que en definitiva los leoneses se sientan orgullosos de su ciudad, y para ello vosotros también sois importantes. Cuando pongo un pequeño detalle, cuando se planteó la reforma de la Plaza del Grano, bueno, pues una de las cuestiones fundamentales que nosotros nos fijamos a la hora de aprobar el proyecto, independientemente de toda la polémica que ha habido sobre el empedrado o no, es decir, independientemente de esta polémica, una de las cosas que vimos era que se cuidaba la accesibilidad a la plaza. Es decir, que a nosotros es una de las cosas que nos resulta importante el que haya una accesibilidad, pero para todos los colectivos, y que también sea una ciudad que permita que personas con discapacidad puedan circular tranquilamente por la ciudad sin que se encuentren con un coche mal aparcado, sin que se encuentren con que hay un banzo y resulta que no se puede librar. Es decir, todas esas cosas. Y yo creo que sería importante que una vez, si tenemos la suerte de gobernar en este ayuntamiento, bueno, pues precisamente hablando con vosotros, porque sois lo que sufrís, entre comillas, la ciudad, decir, ¿dónde queréis que esto se solucione y qué proponéis para que se solucione? A través de la oficina también se puede hacer. Creo que es fundamental. Y a lo último que me has preguntado, por supuesto, puedes contar conmigo cuando quieras. Se puede decir que la oficina del discapacitado se mantiene y se va a potenciar. Se mantiene también... y se tiene que potenciar, pero lo que es fundamental es contar con las personas discapacitadas, que son las que tienen el problema. Mira, una de las cosas que llevamos nosotros con más sensibilidad, lo digo porque personalmente soy una de las personas muy implicadas con las personas con discapacidad, fue cuando se instalaron los pictogramas para personas autistas. Eso fue a iniciativa nuestra. Es decir, que uno de los ejes fundamentales que llevamos es precisamente el ayuda a la discapacidad, de todo tipo. Bueno, y el último colaborador que se suma a esta entrevista es Abel, que es un estudiante de la universidad y que bueno, tiene varias inquietudes, tanto desde el ámbito de la educación como también desde la movilidad. Sí, bueno, yo en concreto quería decir que el problema que se ha comentado todo el rato es el tema del éxodo juvenil, que yo creo que es el mayor problema que tenemos en nuestra ciudad y bueno, en nuestra provincia. Y es algo muy grave porque yo creo que tenemos talento, pero pocos se quedan en León. La verdad es así, y a veces por falta de trabajo, a veces porque ese trabajo no merece la pena quedarse, y es triste decirlo, pero es así. Entonces, un partido que defiende León, a los estudiantes nos gustaría saber cómo vais a defender que nosotros podamos trabajar donde hemos estudiado, y cómo vais a defender que volvamos a nuestra ciudad y que poneos en contacto con nosotros, porque yo creo que los estudiantes tenemos muchas cosas que decir en ese aspecto. Pero bueno. Mira, yo lo primero, una de las cuestiones que creo que son fundamentales es escuchar. Yo creo que una de las cosas que no hacen los políticos muchas veces cuando llegan al gobierno, de cualquier gobierno, es no escuchar, no recibir a la gente. Yo desde luego, si fuese el alcalde de León, la puerta del ayuntamiento la tendrán abierta a todos. Es decir, por muy peregrina que sea una idea, es decir, si por 100 peregrinas ideas, igual hay 10 que son maravillosas, ¿no? Es decir, que es fundamental escuchar. Y lo primero que haremos será escuchar a todos los agentes sociales, porque tenemos que levantar la ciudad entre todos. Esto no es una labor de uno ni dos, sino todos. Y respecto de los estudiantes, ya hemos dicho que crearíamos una oficina para que cualquiera que quiera emprender un negocio pueda hacerlo. Eso también es importante. Y si logramos atraer empresas, logramos ser un polo de atracción, desde luego aquellos que terminan en la universidad tendrán la posibilidad de trabajar.
Otra de las cuestiones que llevamos, lo digo a nivel universitario, que llevamos en nuestro programa es seguir reivindicando, lo hemos hecho siempre desde Unión de Polonés, es la Facultad de Medicina y la Facultad de Farmacia. Precisamente si somos un polo de atracción farmacéutico, lo que no tiene sentido es que no tengamos una Facultad de Farmacia. Esto ha sido negado sistemáticamente por la Junta gobernada por el Partido Popular. Tampoco he visto que el Partido Socialista se haya rasgado las vestiduras pidiendo esa Facultad de Medicina y Farmacia. Quiero decir que yo creo que León se merece esas dos facultades, y ya digo que es muy importante precisamente, y es una preocupación mía personal el ver cómo muchos padres, como sus hijos te dicen, es que mi hijo ha tenido que marchar, ha ido a tal sitio, ha ido a tal otro, ha tenido que marchar de León. A mí eso me parece muy triste, de verdad. Yo creo que es muy importante lo que has dicho y que veáis lo que se estudia en León, lo que queremos hacer, y que eso esté presente en León para que nos podamos quedar. Efectivamente. Bueno, yo creo que también con lo que has dicho, una pregunta que lanzan habitualmente también los compañeros de los sindicatos es si se mantiene el diálogo social, que por lo que hemos entendido será así, ¿no? Por supuesto, es que además la sintonía con los sindicatos mayoritarios y con todos los sindicatos, quiero decir, tenemos sintonía con todos los sindicatos que hay en la ciudad de León, y yo creo que es importante porque es una de las patas fundamentales para la creación de empleo, para evitar la precariedad laboral también, y porque León no tenemos que sacarlo ni UPL, ni PSOE, ni PP, tenemos que sacarlo entre todos, es decir, porque esta ciudad es nuestra. Y, bueno, Josep pide la palabra por terminar. No, sí, solo quería hacerte un par de preguntinas breves, ¿no? Una, dices que tú también vas a vender una alcaldía cercana, ¿no? ¿Vas a hacer lo mismo que José Antonio? ¿Te vas a trasladar a San Marcelo, a ese edificio que se nos olvida llamarlo, ¿cómo se llama? Casa de la Poridad. Casa de la Poridad, yo recuerdo efectivamente que hace muchos años en el periódico había una crónica, yo no sé si era diaria o semanal, que ponía la Casa de la Poridad. Que a veces nos olvida qué significa, ¿eh? Es la Casa de la Rectitud. Yo lo desconocía, por bueno, ejemplo. La Casa de la Rectitud. Es que eres más joven y entonces no te acuerdas. No sé si vas a trasladar también a ese edificio el ayuntamiento. Y luego quería hacerte una pregunta, porque estos días estamos viviendo una huelga del transporte donde os he visto en todas las concentraciones, ¿no? ¿Y qué hacemos con el transporte de León? ¿Hay algún problema de fondo que los ciudadanos no conocen? ¿Hay dificultades con ese transporte? ¿Habría que cargarse esa empresa que desarrolla ese servicio y municipalizar el transporte público de León? Bueno, pues mira, a la primera pregunta, vamos a ir por partes porque has hecho más de una pregunta. A la primera pregunta, yo creo que el decir el traslado, el ayuntamiento o el despacho del alcalde de un sitio a otro, yo creo que me es indiferente. Quiero decir que es algo que no lo veo trascendente, ¿no? Lo trascendente es que la puerta esté abierta y que cualquiera que quiera ver al alcalde lo tenga a su disposición. Y que el alcalde esté en la calle, ¿no? Y que vea a los ciudadanos y que palpe las inquietudes que tienen los ciudadanos. Y a lo segundo que me has preguntado, bueno, pues nosotros hemos estado efectivamente en las concentraciones, en todas las concentraciones, y los primeros que mandamos una nota de apoyo a los trabajadores del servicio de autobuses fuimos nosotros. Bueno, pues nuestra postura es que estudiaremos, teniendo en cuenta que quedan algún año todavía del contrato del transporte urbano, estudiaremos las posibilidades de acabar con ese contrato inmediatamente, o si vemos que fuese muy gravoso para el ayuntamiento, bueno, pues creo que es al 2021, me parece que es cuando finaliza el contrato. Bueno, pues en ese momento, desde luego, apostaremos por la municipalización del servicio. Creemos que es un servicio público básico y lo que no puede haber es el criterio de la rentabilidad, sino que el criterio debe ser el criterio del servicio al ciudadano. Y creemos que eso es fundamental. Y por tanto, solamente desde una municipalización se puede acometer esto. Tiene que haber una racionalización de las líneas, tiene que haber unas frecuencias que ahora mismo no existen. Si en alguna línea el autobús pasa cada hora, pues es inoperativo absolutamente. Los autobuses tienen que estar limpios. En definitiva, creo que hay que dar una vuelta al servicio público del autobús, que en León lamentablemente no se usa. Yo es lo que detesto. Es decir, son autobuses muy grandes, quizá con unos autobuses pequeños, pero con más frecuencias se utilizarían más. Bueno, eso es algo que habría que estudiar, ¿no? Yo creo que no se utiliza el autobús público en León. Yo lo conozco de otras ciudades, y en otras ciudades los autobuses van llenos hasta la bandera. Aquí no. Es decir, algo hay que cambiar, desde luego. Me parece que Abel quiere cerrar este turno es que como nos afecta especialmente a los estudiantes, hay autobuses que sí se llenan y muchos son por gente de mi edad. Y por eso
que quería saber qué margen tenéis de actuación en tema de mayor frecuencia de buses, algunos trayectos en concreto, que pues como a la universidad, que van muchos jóvenes, Sí. y eso, mayor frecuencia y algún servicio para estudiantes, o qué capacidad de decisión tenéis al no ser un servicio municipal, porque Claro, ahora mismo la capacidad no es grande, es pequeña, porque el contrato, según cómo está establecido, no incentiva ni premia el mayor número de viajeros en el uso del autobús. Y claro, pues la empresa privada que lo gestiona le importa muy poco si van 2 o van 200. Claro, eso es un error en el propio contrato, y por eso ya digo que lo primero que haríamos sería estudiar la posibilidad de rescindir ese contrato para que se municipalice y se reordene y lógicamente haya un criterio de rentabilidad para el ciudadano. Es lo que entendemos que es fundamental, y con eso evitaremos pues muchas veces el colapso que hay en la ciudad a determinadas horas. Bueno, pues la utilización también, que llevamos el programa, la utilización de la bicicleta, por eso abogamos por carriles bici, abogamos por un cinturón que cierre los carriles bici. También otra de las cuestiones, que aunque no sea municipal, pero sí es importante, el cierre de la Ronda Norte. Es decir, somos la única ciudad que no tenemos una ronda, una ciudad grande como es la ciudad de León, la única capital que no tenemos una ronda totalmente cerrada. Es decir, me parece increíble. Es decir, algo que hay que reivindicar al Ministerio de Fomento, hay que reivindicar el soterramiento, que se hizo unas rotondas, ¿os acordáis? Las rotondas de la Ronda. Nosotros nos opusimos a esas rotondas porque lo que entendemos que había que hacer era un soterramiento. Bueno, pues son cosas que permiten la accesibilidad y sobre todo que facilitan la vida a los ciudadanos. Un inciso rápido, perdona, es Rápido, que lo de muy rápido, que se nos acaba el tiempo. muy rápido. Lo de las bicicletas, yo creo que es importante porque un 70% de los que lo usan somos estudiantes. Claro. Y es que no tiene sentido el recorrido, no tiene ningún sentido, Claro. va de ningún lado a ningún De lado. ningún lado a de ningún hecho, lado, hay algunas, o sea, de las dos que van a la universidad, una ni siquiera llega. Ya. Es que no llega, me tengo que salir Sí. a la carretera y no tiene sentido, no tiene conexión. Sí. Y una de las cosas que veo es que, bueno, León es una ciudad que no tiene unos climas extremos, vamos a ser claros, ¿no? Afortunadamente cada vez menos, bueno, afortunadamente o desgraciadamente, dependiendo de cómo se mire del cambio climático, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es la escasa utilización de la bicicleta. Yo creo que hay que incentivar la utilización de la bicicleta, porque es un medio de transporte ecológico, absolutamente ecológico, ¿no? Y sobre todo porque permite una movilidad mayor. Yo, desde luego, a mí me da envidia cuando salgo a Europa y veo en los Países Bajos, Bélgica, que la utilización de la bicicleta es increíble. Es decir, yo recuerdo haber ido al campo del Ajax y tienen un aparcamiento exclusivo de bicicletas, pero bueno, una campa inmensa, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí cuando los Países Bajos tienen una climatología peor que la nuestra, ¿no? Y sin embargo, por cortarte, eso tienen podría la ser una iniciativa, y ya por terminar este debate, se podrían instalar esos aparcamientos, más carriles seguros. Claro, más aparcamientos para bicis, y que haya más bicis públicas para poder utilizar, es decir... Y aparcamientos seguros, porque contamos con 250 robos de bicicletas. Yo he tenido que denunciar robos de bicicletas. La seguridad es otro de los puntos que llevamos en el programa, es decir, la policía municipal, en lo que es la competencia municipal, tiene que estar en la calle. Yo creo que tiene que y ver qué puntos son los de mayor conflictividad, dónde se producen mayores denuncias. Bueno, pues habrá que poner la vigilancia más en aquellos puntos donde sean conflictivos, ¿no? Quiero decir que eso también es un punto importante. La seguridad, pues los ciudadanos también piden seguridad. Bueno, sin duda quedan muchísimos aspectos por tocar, muchas preguntas que habrán quedado sin poderse formular, pero más o menos yo creo que se ha podido desgranar un poco el programa de la UPL. Lo único que yo creo que no nos ha quedado muy claro, está claro que la UPL solamente pactaría por la alcaldía o por asegurar esa gobernabilidad. Está claro que quien se lo están batiendo sobre todo a duelo es PP, PSOE, Ciudadanos ahí también entra bastante en juego. ¿Con quién pactarías? ¿O mantendrías la fuerza más, o apoyarías a la fuerza más votada, con independencia de quién salga? Vamos a ver, nosotros hemos dicho que no pactaremos con ningún partido, es decir, y yo lo vuelvo a repetir. ¿A quién apoyaríais? Bueno, eso lo veremos el día 26, cuál es el partido pero que... vamos a ponernos ya en luego, ese escenario. Desde luego yo creo que en esta ciudad tiene que haber un cambio. Quiero decir que lo que ha habido hasta estos 4 años es un hundimiento de la ciudad, con lo cual yo creo que el pacto con el Partido Popular es complicado, desde luego. Bueno, pues más o menos yo me doy casi por respondida. Pues nada, esperaremos a ver qué ocurre ese 26 de mayo. Le deseamos mucha suerte. Gracias por venir. Gracias a ustedes también por contar con nosotros. Muchas gracias a todos.